Buenas tardes, estimado tutor. Me presento, mi nombre es Juan Carlos González. En esta ocasión voy a presentar la tarea 5. Em, Pertenezco al grupo número 11 de algoritmos y programación. Entonces, el concepto de algoritmo es la agrupación o conjunto finito de pasos eh, acompañado de operaciones o procedimientos secuenciales que nos ayudan a obtener una solución a uno o varios problemas determinados. A partir de ciertas reglas definidas. El término algoritmo viene según la traducción Fibonacci de las palabras algoritmi y SID. Entonces, el algoritmo simple es el que tiene la estructura de datos secuencial, donde pedimos los datos, los leemos, luego los procesamos y finalmente pues damos un resultado, como en este caso. Tenemos una suma, entonces definimos las variables que vamos a usar. Entonces acá pedimos los datos al usuario. Pedimos al usuario que ingrese los datos, los leemos, primero y segundo número, y luego hacemos la operación. En la variable resultado hacemos la suma de los dos números y finalmente hacemos el proceso que dice acá, que la entrada, el proceso que está acá, que es la suma, y la salida, que es cuando mostramos el resultado. Y esta sería la forma de verlo pues en el diagrama de flujo para el algoritmo. El algoritmo condicional, también conocido como la estructura SI, nos ayuda a evaluar los valores lógicos, expresiones o relaciones lógicas y retorna un valor lógico también. Y de acuerdo al valor devuelto se pueden generar las acciones que deseemos, lo que las hay de tipo simple, doble o compuestas. Esta es una forma simple de mostrarlo. Si la condición se cumple, entonces hacer tal cosa y se termina. Eso es para una decisión simple, una condición simple. Y las condiciones dobles es cuando hay más de una condición a cumplir. En este caso he puesto solamente una, pues algo fácil. Entonces acá, por ejemplo, que vamos a ingresar a una disco. Entonces definimos la edad para usarla, pedimos que ingresen la edad y la condición está acá. Dice, si la edad es mayor o igual a 18, entonces puede ingresar a la discoteca, por ejemplo. Si no, pues entonces lo siento, no puedes entrar. Entonces este sería como el algoritmo condicional y aquí está como se vería en el diagrama de flujo del algoritmo. El bucle for. Se usa para iterar las listas, los diccionarios, las tuplas. Son conocidos como, los cuales son conocidos como colecciones de datos y se pueden recorrer o iterar por cada uno de sus elementos mediante el bucle for. Y es posible ir modificando en cada iteración los elementos de las colecciones cuando estamos haciendo el recorrido. Entonces acá tengo un ejemplo sencillo, tengo un par de listas, la lista de usuarios, una lista para guardar horas, un rango y una suma. Entonces cuando empiezo a iterar en el rango, que en este caso es 4, entonces lo que voy pidiendo cada vez que itero es el nombre y lo voy guardando en el arreglo de usuarios. Entonces acá. Luego voy pidiendo las horas que ellos utilizan para ver televisión, que este era el caso del ejercicio, y también lo voy guardando en su respectiva colección, y acá abajo por último recorro las horas y las sumo y le saco el promedio. Entonces este es un buen ejemplo para ver el ciclo for como en la forma más compleja. Entonces el ciclo while es un bucle que se ejecuta siempre que una condición sea verdadera. Y cuando esa condición cambia el valor a falso, el bucle se detiene. Hay varias formas de lograrlo. Una es iniciándolo como while true,
y después suspender saliendo del sistema pues abruptamente. O la otra es, por ejemplo, acá tenemos el número, lo iniciamos en uno y esta condición se cumple que mientras el número sea menor que 6, entonces acá como es menor que uno se va a iterar hasta que el número sea mayor que 6, entonces ya sería falso. Por eso imprime hasta 5, porque cuando ya itera hasta 6, entonces es falso y el bucle se sale de su ejecución. Entonces, las listas y las tuplas pues son conjuntos de datos, son colecciones de datos y pues nos sirven para guardar muchos datos en cada colección de estas. Acá hay un ejemplo. Las listas se reconocen por los corchetes cuadraditos y las tuplas se reconocen por los paréntesis. Es como una forma de reconocerlas, pero prácticamente hacen lo mismo. Y las funciones. Entonces, las funciones en Python son creadas usando la palabra reservada def. Pueden retornar información o no hacerlo. Son ampliamente usadas para la reutilización y la optimización del código en Python. Acá tenemos una función donde todo lo podemos hacer dentro de la función. Eh, Nos está pidiendo un parámetro que es la glucosa, entonces simplemente se le ingresa el parámetro y él acá lo compara, hace en las condicionales hace las comparaciones y de acuerdo a la que se cumpla, pues simplemente nos la va a enviar como respuesta. Y acá lo que hacemos es inicializar la función. Conclusión, en este trabajo pues aprendimos a implementar algoritmos de programación, empezando por identificar tipos de datos numéricos, como los enteros, los flotantes, los números complejos, caracteres de texto, las cadenas de texto, y a usarlos también junto a Python en la programación, o sea, hacer el algoritmo y luego pasarlo a código. Aprendimos a usar condicionales, los bucles, las estructuras de control, a manejar las colecciones de datos, a recorrerlas y finalmente implementamos funciones para optimizar nuestros programas hechos en Python. Y finalmente pues tengo las referencias bibliográficas. Muchas gracias, estimado tutor.